excelente. Muchísimas gracias a la Fundación Arahaim por el auspicio de esta clase, la generosidad. Wow. Que el Todopoderoso bendiga todos los proyectos de Arahaim y también a todos los alumnos virtuales, todos los que toman un tiempo de su vida regular para estudiar algo de Torah. Quiero que aprendamos algo esta noche. En la clase pasada, a modo de repaso, vimos que el asunto de creer se refiere a algo que se trabaja por ello. ¿Y en qué es lo que tenemos que trabajar por ello? Es conocer la naturaleza de la existencia de Dios. ¿Ah? Eso, digamos, en forma muy compacta, reducida a una frase. Entonces, vamos a continuar en la introducción, antes de que entremos con la ayuda del Todopoderoso en la próxima clase, al primer fundamento de Maimónides. Y vamos a seguir tocando el tema sobre por qué es necesario este tipo de creencia que se alimente a través del estudio. Vamos a ver varios puntos. Y para iniciar, el Rebbe de Lubavitch, en una de sus charlas públicas, él explica, citando al Rambam, que el propósito de todo el mundo y el propósito del ser humano es alcanzar la perfección. Y esa perfección consiste de una perfección en el intelecto y la acción. Son dos cosas. Cuando hablamos de intelecto, nos referimos al intelecto divino, el intelecto de Dios, lo que se conoce en el lenguaje cabalístico, hasídico, la sabiduría de Dios. ¿Y esto en qué consiste en la práctica? Consiste en conceptualizar la unicidad de Dios. Explica también el Rebbe en su charla que todo el resto de los saberes y ciencias son solamente, y su función es para servir de preparación para esta sabiduría divina. Eso en el ámbito del intelecto. Cuando hablamos de acción, dice el Rebbe, explica que se refiere al abstenimiento de lo negativo. Es decir, la indulgencia y aceptación de placeres toscos, no refinados. Y, además de eso, tiene un aspecto positivo, el cual es no solamente alejarse de lo que llamémoslo lo no bueno, sino también hacer lo bueno. ¿Qué implica esto? Hacer el bien, y la persona cuando hace el bien refina sus propios rasgos y su propio carácter. Ahora, ¿por qué es así? ¿Por qué tiene que ser de esa forma? La espiritualidad se desarrolla y llega a su perfección. Y no solamente la espiritualidad, sino que también uno mismo, como ser humano, la parte material de uno, llega a su perfección porque esta idea viene del Talmud. Dice que el hombre fue creado para que trabaje y para que se esfuerce. En las palabras del Rebbe, el hombre fue creado para que trascienda el nivel en el que fue creado. Si ustedes se fijan, siempre que un niño nace, no se queda ahí. Sigue creciendo, sigue avanzando. De hecho, que la vida es un progreso. Entonces, esta idea la toma el Talmud, la discute y la toma en sí mismo de un texto bíblico que está en el libro de Iyov, el libro de Job 5:7, que dice: Adam la amol yulad. El hombre, el ser humano, nació para que trabaje, para que se esfuerce. Habiendo planteado esto, vamos a hablar entonces sobre fe y razón. Cuando una persona pasa por una experiencia enigmática, la experiencia le puede parecer críptica, pero cuando esta experiencia se le define a la persona y se le explica, entonces la experiencia ya no es enigmática, sino que se vuelve tangible.
¿ah? Se vuelve tangible para él y esta persona tiene la capacidad de incluso explicar a los demás esa misma experiencia. Y esta es una de las razones por la que es necesario y es esencial contemplar, meditar sobre la grandeza de Dios. Y a través de esto, la persona cierra la brecha entre la fe y la conciencia. Luego de esto, cuando la fe va de la mano con la conciencia, esto también puede afectar la vida diaria de la persona, afectar de forma positiva. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros decidimos no involucrar el intelecto en el servicio divino? ¿Qué pasaría? Lo que pasaría es que si una persona decide que va a servir a Dios, simplemente creer con una fe ciega, va a servir a Dios con una parte de su vida. Y está bien, pero no es perfecto. ¿Por qué? Porque no está sirviendo a Dios con su intelecto. Y en consecuencia tampoco está sirviendo a Dios con sus emociones maduras, no con sus impulsos. Como hablamos en la clase pasada, que vimos el ejemplo del mariachi para emocionar a la novia para que diga que sí. En consecuencia, intelecto y emociones están separados de Dios. No funcionan para servir a Dios. Ahora, esta estructura de emociones e intelecto se debe porque Dios nos creó así, porque Él quiere que nosotros nos convirtamos en receptáculos, en receptores que logremos asimilar la divinidad. Esta estructura espiritual con la que fuimos creados, intelecto y emociones, Dios lo creó de esa forma para que podamos digerir divinidad. Por ende, la persona tiene que usarlos ambos en el servicio de Dios. Y de nuevo recalco, ¿y cómo es que esto se logra? ¿Cómo es que se hace posible? Cuando la persona trata en toda su capacidad, de acuerdo a su nivel, de comprender a Dios, tanto como sea posible humanamente. Por ende, que el intelecto de la persona esté convencido de la grandeza de Dios. No se puede decir que está intelectualmente, si la persona no está convencida intelectualmente de la grandeza de Dios, no podemos decir que esa persona intelectualmente y emocionalmente está auténticamente involucrado con Dios. Alguien de la clase acotaba una frase que es muy famosa: yo amo a Dios, yo amo a Dios. Si nosotros somos objetivos, vamos a ver que en realidad nosotros amamos otras cosas. Nosotros amamos gustos, placeres correctos, como comer, una buena vida, una buena casa. Eso es lo que nosotros queremos. Verdaderamente amamos a Dios. Podemos decir que una persona que no conoce a su pareja, recién se conocieron, puede decir a esa persona que ha desarrollado amor, desarrolló pasión, que está bien, ese es el inicio, está muy bueno. Pero amor solamente cuando se vive con esa persona en casa, cuando se le conoce las mañas y los ademanes, los gustos y los disgustos. Entonces,
cuando la persona se convence intelectualmente de la existencia de Dios, hasta tal punto que eso afecta sus emociones, en última instancia, ¿qué va a ocurrir? Las acciones van a ser también afectadas. Y entonces solamente así la persona va a poder servir a Dios con alma y cuerpo. Y es por esta razón que se requiere que la persona persiga con su intelecto y no solamente crea ciegamente. Es decir, que necesita estudiar y tiene que probarse que hay un creador. Porque si la relación con Dios es solo de creencia, de nuevo la persona no está sirviendo a Dios con su intelecto. Y la otra cara de la moneda en esto es, aparentemente, estoy repitiendo, no sé si he notado, pero me repito porque quiero decir otra idea dentro de este mismo asunto. Si la persona solamente sirve a Dios con la creencia, no está sirviendo a Dios con su intelecto. Pero la otra cara de la moneda, que hay que cuidarse también, es que si una persona sirve a Dios solamente a través del conocimiento y solamente a través de su intelecto, entonces la persona se va a limitar a sí mismo para poder comprender incluso más. Porque el intelecto humano es limitado. No puede alcanzar mucho. Sin embargo, de esta idea surge una pregunta. ¿Por qué necesito esforzarme a entender la naturaleza de Dios? Si de todas formas, cuando lleguemos al tope de nuestra capacidad intelectual, vamos a llegar a esa paradoja de que al final no entendemos completamente a Dios. Ahorremos la fatiga y aceptemos desde el principio que no podemos entender a Dios en su totalidad. Y sirvamos a Dios con fe ciega. Ahora, como un paréntesis, la fe ciega no es totalmente negada en el judaísmo, sino que esto es de acuerdo al nivel intelectual de la persona. Un niño que su intelecto no lo tiene desarrollado, a él se le tiene que enseñar las cosas porque así son. Solamente cuando, a medida de que él desarrolla intelecto, se le empieza a explicar en cualquier materia. Esto, digamos, una enseñanza a partir de esta lógica. Cerrando el paréntesis y volviendo al tema. La respuesta en corto, y digo en corto porque es una respuesta corta, es que cuando nosotros entendemos a Dios, cuando nosotros entendemos que Dios no se puede entender en su totalidad, allí nosotros alcanzamos una ventaja, y logramos una ventaja. Porque intelectualmente podemos apreciar que Dios trasciende el intelecto, que trasciende la lógica. Si bien es cierto, es imposible definir exactamente qué es lo que no se puede entender. No podemos definir cuál es la totalidad de Dios. Pero percibimos que hay algo que no se puede entender. Eso se le llama en hebreo, en Hasidut, el concepto Yedias Shlilo. Yo sé algo a partir de que no conozco completamente ese algo. Pero eso ya me da una información de ese algo. Un ejemplo. Siempre traigo ejemplos de pareja. Así como una persona nunca puede conocer en fondo a otra persona durante toda una vida, la pareja. Al pasar de los años aún se descubren nuevos rasgos, nuevos elementos en la pareja, nuevos secretos, etcétera, etcétera. El hecho mismo de saber que no se puede conocer, eso ya nos da una información a la pareja. De hecho, que si eso se aprovecha,
jamás la relación se va a volver monótona. Porque si soy consciente que mi pareja no es lo que tengo yo ahí, sino que tiene mucho más profundidad, entonces siempre va a ser interesante. Pero esta ventaja solamente la trae el estudio. El estudio, llámese en la vida diaria, la experiencia, educación con los niños, educación con la pareja. Perdón, educación con la pareja. No vayan a decir esto, que yo dije que hay que educar a la pareja. Vivir con la pareja. La información tiene una naturaleza que el conocimiento, llamémoslo información, conocimiento, sinónimos. Y la naturaleza es que pueden ser internalizados, se pueden convertir en parte del conocedor. Ejemplo, cuando una persona no conoce una ecuación matemática, pero luego de haberla trabajado y haberla estudiado a fondo, ahora esa ecuación ya no es algo que está aparte de su intelecto, sino que es parte propia de la persona. Esa es la naturaleza de la información. Antes estaba fuera de ti y ahora está en ti. ¿Qué vemos con esto? Que cuando uno estudia y uno analiza y uno medita sobre la grandeza de Dios, a pesar de que la grandeza de Dios está más allá de la lógica, pasa a formar parte de nuestra lógica, de nuestra realidad. Es decir, que lo trascendente pasa a ser inmanente. Dios ya no es un ser abstracto que no sé quién es y no sé cuál es su naturaleza, sino pasa a ser parte de mí mismo, parte de mi intelecto. Por ende, no está lejos. Esto nos lleva al siguiente escalón de la clase. Esto nos enseña a conocer y comprender un aspecto más profundo de los preceptos. Esto es una regla. Todo precepto, incluso el más lógico, está enraizado en una fuente mucho más allá de toda lógica o razón. ¿Por qué? Porque ellos están arraigados en la voluntad infinita de Dios. Y por ende trascienden la razón humana hasta un grado que nosotros no lo podemos comprender. Cuando un papá le dice a un hijo, yo quiero que hagas esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro, ¿qué es lo que tiene que hacer el hijo? Empezar a argumentar. Bueno, hoy en día sabemos que idealmente, digamos, el hijo tiene que hacer, a ver, hablemos de algo sencillo. Yo quiero que saques la basura a la hora tal porque el camión pasa a la hora tal y por favor hazlo cuando venga, yo quiero que esté listo. Entonces, ¿qué pasa? Sí, el hijo empieza a dar vueltas intelectuales, puede llegar a un momento que dice, no voy a sacar la basura, porque la realidad es que el camión pasa más tarde, y entonces no la voy a sacar. Pero si el hijo analiza y dice, no, a mí no me interesa cómo venga la orden, es simplemente la voluntad de mi papá, eso es lo que él quiere. Ahora, el problema es que la voluntad del papá no se ve. Lo que escucha el hijo son las palabras, la orden del papá. Él no mira la voluntad porque esa está dentro del intelecto del padre. Entonces igual ocurre. Igual ocurre en la espiritualidad. Todo precepto, incluso el más lógico,
está enraizado en una fuente que está mucho más allá de la lógica. Es decir, que la esencia de esa ley va mucho más allá, y cuando ésta entra en el reino de la lógica, entonces ahí es donde funciona satisfactoriamente en la lógica. Pero su fuente no es lógica, su fuente es la voluntad misma de Dios. Entonces, podemos hacernos una pregunta. Entonces, ¿para qué los 7 preceptos todos operan dentro del ámbito de la razón? Todos los 7 preceptos. ¿Se pueden entender? ¿Se puede llegar a comprender? Si cada mitzvah trasciende la razón, otra pregunta, ¿por qué tenemos que intentar absorber también la dimensión racional e intelectual? Ok, si las mitzvot, si los preceptos trascienden la razón y vienen desde la voluntad mismísima de Dios, que no sabemos qué es eso, entonces, ¿para qué tengo que yo entenderlo intelectualmente? ¿Por qué hizo Dios que esa voluntad se transmitiese y pudiésemos nosotros captarlo, comprenderlo intelectualmente? Que se ahorre el trabajo, que nos ahorre las preguntas, que se ahorre, claro. Dios no se cansa. Lo vamos a tratar más adelante. Pero sería mucho más sencillo cumplir las mitzvot simplemente porque es la voluntad de Dios. ¿Para qué hay que estudiar leyes, el código Noágida, Shulchan Aruch, Benay Noah, etcétera, etcétera? ¿Para qué es necesario todo esto? Ok, he descubierto que todas las mitzvot vienen de la voluntad de Dios, me voy a quedar así. Sin embargo, el judaísmo rechaza esta noción. Porque Dios quiere que nuestro intelecto y las emociones se involucren en el cumplimiento de ¿qué? De la voluntad de Dios. La idea no es anular nuestro intelecto. La idea no es anular nuestras emociones. De nuevo, ¿qué dejemos arriba? ¿Por qué Dios creó el intelecto? ¿Por qué creó esta estructura del alma en la persona, en el ser humano? Para que la persona digiera divinidad, que pueda ser un receptáculo de divinidad, de lo trascendente de Dios. Eso es maravilloso. Porque Dios, siendo infinito, y sus atributos son infinitos, se baja a nuestro nivel. Otra enseñanza. Para que un alumno, para que otra persona pueda comprender y digerir nuestra información, no puede ser de forma violenta, no puede ser al grito y a la patada, no puede ser así. No se va a comprender. La persona no es un receptor para eso. Sino que hay que bajar al nivel de la persona, tal como Dios bajó al nivel de nosotros en el monte Sinaí. Entonces, si nosotros tuviésemos que realizar las mitzvot solo por fe, el intelecto, ¿qué nos diría? Mire, Hashem, yo no comprendo los preceptos, ¿eh? No comprendo este, no comprendo el otro, entonces, por ende, no es relevante para mí. Como no lo entiendo, no es relevante para mí. Eso por un lado el intelecto. Las emociones, oye, ve. Las emociones son mucho más. ¿Por qué?
Porque las emociones dirían, esto no me emociona, esto no me inspira, esto no me realiza. Como no lo puedo sentir, no me emociona. Y por ende tampoco es relevante para mí. Entonces, si bien es cierto que la esencia de los preceptos no se pueden comprender, la Torá quiere que los 7 preceptos se reduzcan al nivel de la lógica para que la persona pueda utilizar su intelecto y su emoción en el cumplimiento de esos preceptos. Entonces volvemos al punto que sin la tarea de comprender a Dios, la creencia en Dios estaría desprovista de intelecto y emoción. Y al igual que la creencia, que tuvo que ser bajada al nivel de la lógica para involucrar a la lógica, así también los mandamientos fueron reducidos al nivel de la lógica para involucrar a la lógica. Beneficio número 1. Beneficio número 2. Que los preceptos tengan una dimensión y se debe a que la lógica es accesible y tiene un efecto interno en la persona. Cuando yo comprendo algo, se vuelve palpable para mí. Por ende, cuando yo comprendo la grandeza de Shem, cuando comprendo los detalles de un precepto, entonces ese precepto no es algo separado de mí, yo y el precepto somos una misma cosa. Y eso afecta a la persona. La creencia, al contrario, es trascendente, es abstracta, es críptica. Como resultado, afecta a la persona, pero de manera muy indirecta, muy poco, de hecho. Lo hace, pero de manera indirecta. Un día se levanta, un día está inspirado, ese día quiere servir a Dios. Al siguiente día no se siente inspirado, no está, los quehaceres de la vida le ahogan la creencia y entonces ese día no sirve a Dios. Al siguiente día, bueno, obtuvo de nuevo inspiración. Entonces, cuando fusionamos el ámbito de la lógica, entonces nosotros podemos relacionarnos con la propia personalidad, con cada situación de la vida o en cualquier marco de referencia que se desee aplicar. Por eso, si una persona, de la misma manera que una persona debe esforzarse para transformar sus creencias en parte de su experiencia diaria, así también los preceptos, su aspecto racional, facilita la identificación de la persona y la relación que tiene ese precepto con las situaciones cotidianas. Por ende, el sentido común ya no es un sentido común simple, sino es un sentido común que se torna divino. Ahora, hablar de fe y hablar de lógica puede sonar disonante y puede sonar paradójico, porque aparentemente son dos cosas opuestas. La fe es algo que no entiendo, es algo que no comprendo, y la lógica es algo que entiendo. Sin embargo, el hasidismo explica que la razón, de hecho, puede ayudar a la fe a creer en Dios. ¿Cómo es esto? La razón intelectual, simple razón, simple intelecto, busca busca racionalizar todas las cosas. ¿Ah? Vamos a ver el contraste.
Por un lado tenemos que la razón, el intelecto busca racionalizar todo. Y la fe está por encima del intelecto. Está mucho más allá de la comprensión. Recuerden que en la clase primera mencionamos que la fe, de hecho, es ese destello del alma que uno tiene adentro. Adentro hay partes del alma que están adentro, hay partes que están por fuera. No es el tema ahorita. Pero con todo y eso, el intelecto se puede utilizar para mejorar la fe, haciendo de que la fe se internalice en lugar de que permanezca como algo abstracto. Para comprender mejor este punto, vamos a explicar la singularidad que tiene el intelecto. El intelecto es mucho más objetivo en comparación con la emoción. Así que vemos que las personas intelectuales son personas intelectuales maduramente hablando. Porque hay gente que tiene información, pero debido a que no tienes emociones refinadas, entonces todo lo que habla está influenciado por las emociones. Pero el intelecto por sí mismo, una persona que es intelectual, que primero que son personas más calladas, personas que les gusta estar tiempo a solas, ese es el intelecto. Por otro lado, la emoción es subjetiva. De hecho, en el ejercicio se define como egoísta e interesada solo en sí mismo. Porque todo es yo siento. Es que yo sentí. Todo es sobre yo, mi yo. Por ende, las emociones, todo lo que hacen es para sí mismo. El intelecto tiene la ventaja de que puede renunciar al yo. Es ahí precisamente por la razón por la cual el intelecto es un receptor, un receptor que puede adaptar divinidad. Pero las emociones, por el otro lado, es distinto. Las emociones que, si no está de acuerdo esto conmigo, no me gusta. El intelecto, por aparte, trata de comprender. Sale de sí mismo. Se cuestiona cuál es la verdad, sin importar el impacto que tenga en uno mismo. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que para lograr y poseer esa verdadera, auténtica objetividad intelectual, la persona tiene que ir más allá de sí mismo. Tiene que sacrificar su propio yo. El intelecto lo podemos comparar con una ventana. ¿Eh? La ventana, en la luz del día, brilla la luz del sol en una casa, independientemente de lo que haya dentro de la casa. Si la ventana está despejada, la luz va a penetrar mucho mejor en la casa. Ese es el intelecto. Si la persona no interpone sus propios intereses y su propio ego y su propio yo, entonces la información que va a recibir, la comprensión va a ser mucho mejor. Ahora en un sentido más profundo. Eso implica que la objetividad intelectual supone humildad y modestia. Donde acá aprendemos un nuevo concepto de humildad. Que humildad es aquel que sale de de su propia caja, de su propio yo, y trata de comprender al otro, de ayudar al otro, de estar con el otro. Intelectualidad no supone
humildad, esta humildad a la que hablamos, esta modestia, no supone el intento de ignorar, reducir la influencia del ego, sino la falta de autoengrandecimiento. El ego lo tenemos con nosotros todos los días. Vivimos con él. Gracias a él tenemos familias, gracias a él comemos, gracias a él buscamos desarrollarnos. Pero ¿qué hay que enseñarle al ego? Que no se autoengrandezca. Entonces la humildad no es autocéntrica, no es autoexpresión, sino que es autotrascendencia. ¿Cuánto estoy yo dispuesto para dar por Dios? Por ende, el judaísmo no es la religión que viene a resolver los problemas a la gente. El sistema espiritual no funciona así. Muchas veces creemos que esto se trata sobre qué yo necesito de Dios. Como que Dios fuera un banco. Necesito un préstamo, mándeme esto. No, no. La Kabbalah y el Hasidismo demandan justo lo contrario. ¿Qué Dios necesita de mí? No solamente eso, vivimos en un mundo material que mi amigo, mi compañero, mi vecino necesita que yo pueda hacer por él. Entonces, autotrascendencia es la capacidad de abandonar totalmente los intereses propios. Escuchen bien, totalmente. En la clase pasada, vamos a hablar de una última idea. Con esto terminamos. En la clase pasada explicamos que la Kabbalah explica, valga la redundancia, que el alma posee capacidades o poderes. Y vamos a hablar de los primeros tres, los poderes intelectuales del alma. Capacidades, poderes, son sinónimos. Cada uno tiene su específica razón por la cual se traduce como capacidad o como poder, pero no es el tema ahora. Tenemos el primero, que es el poder de la sabiduría, Jochma en hebreo, el poder del entendimiento y el poder del conocimiento, que vendría a ser, en palabras menos abstractas, indagación, cognición y reconocimiento o aceptación de información. Jochma, la sabiduría es esa idea, la creatividad. Cuando alguien tiene una idea, ustedes han visto cómo se representa esta idea con un bombillo de luz sobre la cabeza. Una persona tiene una idea, un bombillo de luz. Pero no basta con que la luz esté ahí. La luz tiene que alumbrar. No basta con tener ideas. Cuando a una persona se le ocurre hacer un negocio, está demasiado bueno que tenga mucha creatividad. Pero para que ese negocio pueda llegar a llegar a cabo en la práctica concreta, es necesario que la persona tome esas ideas y les dé formas. Quien les da forma es el poder del alma, que se llama Binah, que es intuición, entendimiento. Que de hecho las mujeres menciona el Talmud, que Dios les puso más Binah. Entonces tienen mayor intuición. De ahí que, esto es a modo de chiste, no se lo tomen en serio. De ahí que Dios le dijo a Abraham, escucha a tu mujer. Y decía un rabino acá, en la comunidad, le dijo escucha, pero no le dijo que haga. Entonces, luego de eso que uno le da forma a las ideas,
es necesario que pueda explicar esas ideas, porque si no, ¿cómo las va a poner en un plano? Ok, tiene toda una idea, ¿cómo lo va a llevar a cabo? Eso, ¿cómo se lleva a cabo? A través de que la persona desarrolló muy bien la idea, la masticó y ahora puede explicarla. ¿Qué es eso que puede explicarlo y puede llevarlo a la práctica concreta? Eso es das o dat. Reconocimiento, aceptación de algo. Es concreto. Ahora, el conocimiento como aceptación está luego del entendimiento. Es la tercera en el orden desde sabiduría hasta conocimiento. De nuevo, tenemos conocimiento, entendimiento, sabiduría, entendimiento y conocimiento. Imagínense como en un nivel, como una escalera. Sin embargo, el resultado que nos da dat es que podemos comprender algo que trasciende incluso la comprensión misma. En dat se puede comprender incluso cosas que en Jochma no se pueden comprender. Ahora, conocer en este sentido, conocer en sentido simple no es solamente comprender, no es meramente comprender. Es una comprensión que se ha internalizado lo suficiente como para ser experimentada en una conciencia intuitiva, parte de uno. La idea y la persona se volvieron la misma cosa. De hecho, que este es el mismo verbo que se utiliza para decir que Adán y Javá se conocieron. Viene de la palabra dat, que implica que se volvieron una misma cosa, y eso que produjo, bonim, hijos. Entonces la idea es que cuando una persona contempla profundamente una idea, se absorbe esa idea y se preocupa por ella hasta que convierte esa idea en parte de su propio ser. Aplicaba el conocimiento de Hashem al servicio divino cuando la persona contempla la grandeza de Dios con una total concentración e inmersión en esa idea, usando precisamente el análisis. Eventualmente va a alcanzar un conocimiento intuitivo que trasciende incluso la comprensión normal y va a lograr acceder y va a palpar la esencia misma del alma que mencionamos en la clase primera, que es la emuná. Entonces, en este nivel la creencia resulta que ya no es trascendente, no es una fuerza que abarca, que está alrededor mío, es abstracto, no. Se internaliza, pero genera un producto mucho mayor. Por eso, cuando uno medita sobre los conceptos en lo que respecta a la fe, y nosotros profundizamos nuestra comprensión hasta que se internaliza como conocimiento, pero el conocimiento del que hablamos en la clase, así entonces vamos a tener las ventajas tanto del intelecto como la ventaja de la creencia. ¿Cuál es el resultado? De que la fe y el conocimiento, lo espiritual y lo material, Dios y nosotros se fusionan, se vuelven uno. ¿Cómo se logra esto? Cuando uno se acerca mucho más a los distintos aspectos internos del alma. Que esto nosotros también lo vamos a estar hablando durante la clase. En conclusión, a través de dat, de conocimiento, análisis profundo al nivel que me afecte, incluso emocionalmente, entonces ahí es donde podemos alcanzar la pureza de la emuná. Que de nuevo, ¿qué es emuná? La esencia misma del alma. Muchísimas gracias.